Ingeniero, buenas tardes compañeros. Vamos a empezar con lo que es el tema de extrusión y estirado de metales. Introducción. La extrusión es un proceso de formado plástico que actúa una fuerza de compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de una abertura de un troquel para darle forma, la forma que nosotros queramos o simplemente la forma cilíndrica a través de su sección transversal. El estirado o trefilado es un proceso en el que la sección transversal es sometida a un estiramiento y se dobla simultáneamente sobre una matriz para dar forma a grandes piezas, darle una forma contorneada podría ser, o simplemente de estiramiento. Se puede hacer con metales, barras sólidas, alambrón o tuberías. Ese. Objetivos, objetivo general, examinar los fundamentos de la extrusión y el estirado, el trefilado y sus aplicaciones en manufactura. Objetivos específicos, estudiar las características de la extrusión tanto directa, indirecta e hidrostática. Analizar las fuerzas comprendidas en la extrusión, evaluar las prácticas de extrusión y diseño de matrices para evitar defectos comunes, estudiar el estirado de barra, alambres y tubería, estudiar el diseño de matrices para la integridad de productos. Ese. Proceso de manufactura de extrusión. Extrusión directa. La extrusión directa o de avance se realiza por medio de una palanquilla en una cámara y se aplica una fuerza de acondicionamiento hidráulico. El material es pasado por un dado y este puede tener la forma redonda o la forma que nosotros deseamos. La extrusión indirecta o extrusión invertida o retroextrusión consta de los mismos elementos de la extrusión directa, pero con la diferencia de que la presión es aplicada en el dado. La extrusión hidrostática es igual a la extrusión directa, pero con la diferencia de que la palanquilla es de menor diámetro que la cámara. En este espacio se llena de fluido y la presión se transmite por medio de un pistón. Siguiente. Proceso de manufactura a extrusión. Descripción del proceso de extrusión. La extrusión es el proceso de transformación de material sometido a altas temperaturas y pasa por una boquilla para crear objetos de sección transversal fija. Los materiales que se pueden someter son tanto metales como plásticos, alimentos, entre otros. El proceso comienza calentando el material para luego pasarlo por una prensa que lo empuja y lo hace pasar por una boquilla y sale con una formación deseada. El producto, luego de pasar por una etapa, por la etapa de que se calienta, también pasa por la etapa de enfriamiento, que esto es para evitar deformaciones. El proceso se puede obtener como marcos de ventanas de metal o PVC, también las tuberías, plásticos y otros. La fuerza de extrusión. La fuerza requerida para la extrusión depende de varios factores.
depende de la resistencia del material de la palanquilla, la relación de extrusión, la fricción entre la palanquilla y las superficies de la cámara y el dado, las variables del proceso como la temperatura y la velocidad. Siguiente. La extrusión en caliente. En ese proceso se realiza cuando los metales, al ser extruidos, carecen de ductibilidad a temperatura ambiente. En esta operación se debe precalentar para reducir la fricción y alargar la vida del mismo. El material para la fabricación de dados son aceros especiales de alta dureza para trabajos en calientes. Aquí no se producen excelentes acabados. En este proceso, lo que queremos mostrarles en este video es cuando el material se calienta a altas temperaturas y pasa por esta extrusión, por estos dados, donde finalmente ya sale con la forma que nosotros queremos o con la forma que le vamos a dar. Luego también tenemos donde hay ciertos materiales que tienen una ductibilidad donde podemos decir que los intervalos a temperatura de extrusión en caliente, el plomo, por ejemplo, es de 200 a 250 grados centígrados, el aluminio de 375 a 475 grados, el cobre a 650, aceros de 900 a 1300 y otras aleaciones de 950 a 2200 grados. Bueno, siguiendo con la disertación, les voy a explicar un poco del diseño de dados y matrices. En esta parte se requiere mucha experiencia, como por ejemplo las configuraciones de matrices. Las configuraciones de matrices se utilizan en la extrusión de metales no ferrosos, en particular aluminio. Las matrices en escuadras desarrollan zonas de metal muerto, que a su vez forman un ángulo de dado, a lo largo del cual fluye el material en el área de deformación. Siguiente. Materiales para dados y matrices. Por lo general se utilizan los aceros para dados y matrices para trabajado en caliente. Se puede aplicar revestimientos circonio para prolongar su vida. Sin embargo, no son los más adecuados si se desea fabricar dados para extrusiones complejas. Siguiente. Lubricación. La lubricación es importante en esta parte de la extrusión, más que todo en caliente por sus efectos sobre el flujo de material durante la extrusión, el acabado y la integridad de la superficie, la calidad del producto, también las fuerzas de extrusión. El vidrio en esta parte es un excelente, el vidrio es un excelente lubricante para aceros inoxidables, para los metales y aleaciones de alta temperatura, en el cual es un proceso conocido como Sejonet. Lubricación. Siguiente, por favor. Siguiente, extrusión en frío. Extrusión en frío. Con la frecuencia se nota una combinación de operaciones como la extrusión en forjado directo o indirecto. Este proceso utiliza trozos de metal cortados de barras, como alambres o placas. Siguiente. Fuerza de extrusión en frío. La fuerza de extrusión en frío se puede estimar a partir de la fórmula, ya que podemos ver en esta parte, como mi compañero les decía, pasa por un proceso el cual hasta obtener lo que requiere. Ya les voy a estar hablando un poco de lo que es
la fuerza de extrusión. En esta fórmula, la extrusión se puede estimar a partir de la forma, el acero es un área transversal de la pieza bruta y el promedio es el esfuerzo del flujo promedio de metal y de la deformación real al que se somete la pieza con base en su área transversal original y final. Siguiente. Ventajas de extrusión en frío. En extrusión en frío tiene las siguientes ventajas sobre la extrusión en caliente. Mejores propiedades mecánicas como resultado el endurecimiento por trabajo, buen control de las tolerancias, dimensiones, mejor acabado superficial, velocidad y costos de producción competitivos respecto de otros métodos. Y como desventajas en extrusión en frío tenemos la magnitud de los esfuerzos en las herramientas de extrusión en frío es elevada. La lubricación es crítica, en particular con los aceros. Cabe la probabilidad de que se adhieran entre la pieza de trabajo y los herramientales. Siguiente. Continuando con la extracción, la extrusión por impacto nos dice que es similar a la extrusión directa y con frecuencia el proceso se incluye en la categoría de extrusión en frío. El punzón desciende con rapidez sobre la pieza bruta. Podemos decir como también como ejemplos de productos fabricados mediante extrusión por impacto. Al fabricar mediante fundición, es decir, que podemos formar o deformar cualquier tipo de metal y moldearlos. Siguiente. En la extrusión hidrostática nos dice que es una adaptación de la extrusión directa. Se puede usar con metales que son demasiado frágiles para operaciones de extrusión convencional. Una desventaja del proceso es que se requiere preparar los tochos iniciales de trabajo. Siguiente. Los efectos de la extrusión nos dice que de las variables del proceso, los productos extruidos pueden desarrollar diversos tipos de defectos que afectarán de manera significativa su resistencia y su calidad. Algunos defectos que tienen son el reventado central, el tubificado, el agrietamiento superficial. Siguiente. En el agrietamiento de la superficie nos dice que si la temperatura de la extrusión, la fricción y la velocidad son demasiado elevados, la temperatura de la superficie puede aumentar considerablemente, lo que provocaría que la superficie se agrietase y se degradase. Siguiente. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Continuando con los efectos de la extrusión, tenemos la tubificación o tubificado. La tubificación es un defecto asociado con la extrusión directa, es un hundimiento en el extremo del tocho. Este defecto se conoce como tubo, cola de tubo, tubo de escape o cola de pescado. En este defecto, el tipo de patrón de flujo del metal en la extrusión se acumulan los óxidos e impurezas en la superficie de manera que estos se arrastran al centro del producto. Esto es parecido a la de un embudo. También es posible que un producto extruido sufra este tipo de defecto hasta en 1/3 de su longitud, por lo que este producto debe ser cortado y asimilado que quede como un desperdicio. Siguiente. Otro defecto de extrusión, como había mencionado mi compañero, tenemos el agrietamiento interno. Se produce cuando el centro del producto extruido puede desarrollar grietas o vacíos conocidos como agrietamiento central, reventón central, fractura de punta de flecha o en forma de V invertida. Lo difícil del reventado central es su detección. Este defecto interno que no se observa generalmente por inspección visual, por lo cual si los productos no se inspeccionan, los defectos internos pueden continuar sin ser detectados y esto puede provocar fallas durante el servicio. Siguiente. Ahora les voy a hablar sobre el equipo para la extrusión. En los trabajos de extrusión también
es posible encontrar prensas mecánicas. Generalmente estas se utilizan, se utilizan más lo que son las prensas hidráulicas, tanto verticales como horizontales. La prensa hidráulica horizontal, estas son apropiadas para la extrusión porque se pueden controlar la carga y la velocidad de la operación, pero todo esto dependiendo de la aplicación en particular. Estas prensas son capaces de aplicar una fuerza constante en una cadera larga. Por consiguiente, se puede utilizar palanquillas largas y aumentar así la velocidad de producción. Siguiente. Las prensas hidráulicas verticales, estas son muy comunes al utilizar para la extrusión en frío. Estas presentan la ventaja de tener una mayor velocidad de producción y menor exigencia de espacio a comparación de las prensas horizontales. En estas prensas se necesita una gran altura de nave y se emplean básicamente cuando se tiene que fabricar piezas extruidas largas. Siguiente. Ahora les voy a explicar del proceso de estirado. El estirado es un proceso industrial que consiste en la deformación plástica de metales, en la que se estira una base, se estira una barra de metal con el objetivo de reducir su sección. Esto es importante mencionar porque en el estirado de operación se realiza solo una pasada y no varias, lo cual así se adelgaza el material. Siguiente. A continuación les vamos a mostrar un video de cómo se realiza el proceso de estirado. Tenemos un alambre que es llevado mediante poleas guías hasta la entrada de la máquina para ser estirado. Ahí dentro se aprovecha la ductibilidad del alambre, lo cual paso a paso el alambrón es reducido en diámetro y área transversal sucesivamente por medio de un examental llamado dado. Estos se encuentran en un medio lubricante donde el alambre se deforma elásticamente dentro del herramental. Y para su arado, estos se utilizan anillos para enrollar y continuar el estiramiento a un menor diámetro. Así como vemos en el video. Después, el alambre obtenido es sometido a un proceso en línea de recocido para devolverle las propiedades eléctricas y mecánicas que perdió en el proceso de estirado, y así obteniendo un hilo de alambre sólido. Es una simulación de cómo es el proceso de estirado. Siguiente. Los materiales a los que se aplica el proceso de estirado han de ser suficientemente dúctiles y tener suficiente resistencia a la tracción para que no se rompa al realizar el proceso de estirado. Además, estos han de tener una composición y estructura uniforme, es decir, de alta calidad, ya que cualquier defecto en el material puede provocar una rotura de la base. Los materiales más empleados en el proceso de estirado son los aceros de carbono y aleados. Están los cobres, latones, aluminio, magnesio y sus aleaciones. Siguiente. El proceso de estirado mostrado en el anterior video lo podemos resumir en 3 pasos, que son el decapado, estirado y acabado. El decapado, como primer paso, consiste en la limpieza del material, generalmente con agua a presión. Esto se realiza para eliminar el óxido que puede formarse en la superficie. Esto es necesario para prevenir daños en la matriz y en la superficie de trabajo. Posterior se realiza el agudizado, que sería afinar el principio de tubo o alambre con el que se va a trabajar para poder introducirlo en la máquina, sin problemas. Siguiente. El estirado se da como segundo paso, que posteriormente procedemos a colocar el material en la máquina para empezar el proceso de estirado, donde es necesario el uso de lubricantes para no dañar la superficie del material al pasarlo por la matriz y aplicarle la reducción de sección. El estirado podemos distinguirlo en 2 pasos, que son estirado de alambre y de barras. En el estirado de alambre se puede conseguir una reducción del 50% del espesor en varas menores de 150 milímetros.
Y en barras, mientras que en el estirado de tubos o barras se utiliza para reducir el espesor de la pared de los tubos sin costura. Siguiente. Una vez el material estirado pasa por un procedimiento de enderezamiento y un ligero recocido de eliminación de tensiones. Y si en algún caso requiere de un tratamiento isotérmico, sería para mejorar las características mecánicas. Después se pasa para enderezar el material por posibles torceduras causadas en el proceso de estirado que puede haber. Y ya por último se pasaría a cortar el material si fuera necesario y al igual también esterilizarlo para finalmente esto pase por un control de calidad y se prepare para embalarlo y entregarlo. Siguiente. Ahora les voy a explicar sobre el proceso de estirado en frío. El proceso comienza en rollos de acero laminados en caliente o en varas rectas laminadas en caliente de la acerería. Cuando se usan varas rodadas en caliente se estiran en forma individual y cuando se usan rollos, las grúas tienen ganchos en C, como vemos en imagen. Estas la levantan en forma segura y las colocan en la desenrolladora. Como paso 2, sí, así, ahí. Como paso 2, el acero pasa por la desenrolladora e ingresa en los rodillos prenderezadores, que son horizontales y verticales para vos dar la memoria a lo que es del rollo, para desenrollar. Y como paso 3, el acero continúa su camino por la choseadora para poder quitar todo el rastro del óxido de la superficie de la vara. Después, como paso 4, se encuentra en la segunda imagen, el acero se introduce por una matriz en un movimiento constante. Siguiente. En el paso 5, el enderezamiento continuo que se mantiene al pasar el acero pasa por más rodillos. Y ya en el paso 6, todas las líneas que existen son pruebas no destructivas para garantizar la detección y corrección de los defectos de la superficie de la materia prima. Y en el paso 7 existen los procesos de enderezamiento en toda la línea de estirado. Y ya en el último paso, las cizallas de cilindro o de cuchillas cortan la barra según el largo deseado por el cliente. Finalizando con el paso 9, es la segunda imagen, el proceso de enderezamiento final se lleva a cabo en la máquina de rodillos. La base pasa por los grandes rodillos que son cóncavo y convexo. Para esto, las hojas guías, los ángulos y la presión contribuyen a la rectitud final de la base. Gracias. Continuando con la explicación, tenemos la fuerza de estirado. La expresión para la fuerza de estirado, que es F, son bajo condiciones ideales y sin fricción. Es similar a la de la extrusión. Se determina mediante la siguiente expresión, donde la fuerza está relacionada con la tensión o esfuerzo de fluencia promedio del material. También la sección transversal final de la pieza estirada y la sección transversal inicial del material de trabajo. Práctica de estirado. Para obtener un exitoso resultado del estirado se requiere seleccionar cuidadosamente los parámetros del proceso. La reducción por área transversal por pase llega al 45%. Cuanto más pequeña es la sección transversal inicial, más pequeña será la reducción por pase. La reducción de más del 45% puede provocar la separación del lubricante y el deterioro del acabado superficial. Las temperaturas pueden subir bastante y las velocidades de estirado suelen tener efectos perjudiciales sobre la calidad del producto. Una reducción pequeña llamada pase de dimensionamiento se puede hacer en barras para mejorar el acabado superficial y la presión dimensional. Debido al endurecimiento por el trabajo, también podría necesitarse recocido intermedio para mantener la ductibilidad suficiente durante el estirado en frío. Las velocidades del estirado. Esta puede variar dependiendo del material y de la reducción del área transversal. La velocidad usada es de 1 a 2.5 metros por segundo y para secciones gruesas la velocidad se incrementa hasta los 50 metros por segundo. El estirado múltiple. Se emplea este método para aumentar la productividad.
Consiste en estirar muchos alambres, entre 100 a más, de manera simultánea. Este método produce alambres cuya sección transversal es poligonal más que redonda. Materiales y diseño de los dados o matrices. Los materiales usados en los dados suelen ser de acero para herramientas, carburos y diamante. Para tener mejor resistencia al desgaste, las matrices de acero se pueden cromar y las de carburo se pueden recubrir con nitruro de titanio. Las matrices o dados de diamante se usan para estirar el alambre fino o delgado. Los dados de carburo y de diamante se usan en forma de insertos o pastillas sostenidas en una sola pieza de acero fundido. Para el estirado en caliente se usan dados de acero fundido por su alta resistencia a temperaturas elevadas y al desgaste. En el diseño. Para el diseño se están implementando técnicas asistidas por computadora a fin de diseñar dados para un flujo suave del material a través de ellos, así como para la minimización de defectos. Lubricación. La lubricación adecuada es fundamental en el estirado para mejorar la vida de los dados y el acabado superficial del producto, además de reducir la fuerza y la temperatura de estirado. Los métodos de lubricación son los siguientes: el estirado en húmedo, estirado en seco, revestimiento metálico y la vibración ultrasónica. En el estirado en húmedo, los dados y las varillas se sumergen en el lubricante. En el estirado en seco, la superficie de la varilla por estirar se recubre con un lubricante. Para el recubrimiento o revestimiento metálico, la varilla o alambre se recubre con metal suave como cobre o estaño, que funciona como lubricante sólido. La vibración ultrasónica se usa para reducir la fricción al estirar secciones huecas, así como en procesos de trabajo con metales. Además de ello, reducen las fuerzas, mejoran el acabado superficial, también la vida del dado, y permiten reducciones más grandes por pase sin rompimiento. Los defectos del estirado. Este proceso posee defectos similares a los encontrados en la extrusión de metales. Estos son el agrietamiento interno, los traslapes y los defectos superficiales. El agrietamiento interno es cuando se desarrollan grietas en el centro del producto. Los traslapes son las rayaduras o pliegues longitudinales del material que se pueden abrir durante operaciones posteriores al formado. Los efectos superficiales son las rayas y marcas hechas por el dado que pueden originarse por la inadecuada selección de los parámetros del proceso. Efectos residuales. Generalmente los productos estirados en frío tienen esfuerzos residuales, dado que son sometidos a deformación irregular durante el proceso. En las reducciones pequeñas, los esfuerzos longitudinales residuales son la compresión mientras que el centro está en tensión. De este modo se mejora la vida de fatiga. Las reducciones mayores se inducen esfuerzos superficiales de tensión mientras que el núcleo está en compresión. Los esfuerzos residuales pueden ser de importancia en el origen del agrietamiento de la pieza al paso del tiempo. Esto debido al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos. Como equipos de estirado tenemos primeramente al banco de estirado. Este equipo se utiliza para el estirado de una sola longitud de barras y tubos rectos con diámetros mayores a 20 milímetros y longitudes de hasta 30 metros. Las capacidades de las máquinas alcanzan los 1.3 meganewtons de fuerza de jalado y sus velocidades van de 6 a 60 metros por minuto. Este equipo contiene un solo dado y su diseño consiste en una mesa de entrada, que es el punto 6. Sus siguientes partes son, en el punto 1 podemos ver un cilindro que acciona al dispositivo y tira del material. En el punto 2, la corredera que sostiene el material y aplica la fuerza que tira a través de la matriz. En el punto 3 tenemos las piezas estiradas. En el punto 4 tenemos el bastidor de matrices, que es el armazón donde se monta el utilaje. En general, varias hileras de manera que puedan estirarse varias barras simultáneamente. En el 5 está el material de trabajo. El tambor rotatorio es otro de los equipos para utilizar. Sirve para el estirado compuesto. Las barras y alambres, estira las barras y alambres demasiado largos y los alambres de secciones transversales más pequeños, generalmente
menos de 13 milímetros. Se estiran por una polea grande, que es el tambor rotatorio en general. Para estirar, y estos estiran el cable, por lo general, mediante matrices o dados múltiples. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Terminaron, chicos? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Preguntas? Yo, ingeniero. Un momentito, por favor. Voy a anotar. Ya, adelante. Mencionaban de los materiales para la fabricación de dados y esos materiales tienden a tener una dureza. La pregunta es ¿a cuánto? La pregunta, la respuesta. De nuevo, que pregunte Inge, no se ha escuchado bien. O sea, mencionaban de los materiales para la fabricación de los dados, ¿no ve? Y esos materiales tienden a tener una dureza. La pregunta es ¿a cuánto? Los materiales, como son la mayoría metales, tienen un porcentaje distinto de acuerdo a qué material o a qué metal se está manejando. Ya no busque pero por el Google. Yo vi tu pantalla. Va. Ya, vamos con otra pregunta. Yo Inge, por ¿Puedo favor. hacerlo yo? Ya, Gabriela. Sí, Señorita Gabriela. Yo, Inge. Ya, está bien. adelante. En cuanto a, mencionaban los lubricantes, los húmedos, secos y demás, ¿en qué momento se debe aplicar cuál y con qué tipo de materiales? ¿Y qué costos significarían para la empresa? Bueno, creo que no hay respuestas. ¿Puede Inge, volver a ¿puedo preguntar, hacerlo por yo? favor, Inge? Inge, yo puedo hacer. Sí, adelante. Ya. Mencionaron varios tipos de extrusión. Las más importantes creo que mencionaron la extrusión en frío y en caliente. ¿Cuál sería la más ventajosa y por qué? Bueno, en esta parte de extrusión en frío y caliente, los dos tienen sus ventajas y desventajas. Ya, se podría hablar aquí dependiendo del material de que queremos construir. Bueno, en sí los dos son favorables, son buenos, pero ya que te decía es dependiendo del material. La extrusión en caliente está más directamente relacionada a los materiales que no tienen conductibilidad en condiciones ambientes, digamos. Es para ciertos materiales el que se usa en caliente. Y en frío es lo demás. Como dice mi compañero, hay ventajas y desventajas y dependiendo al material sería el tipo que utilizaríamos siendo frío o calor. Ya, está bien. Ya, vamos con el otro grupo.
Vamos con el otro grupo. Vayan compartiendo su pantalla. Muy bien, pueden empezar. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la producción de tornillos. Para la introducción nos vamos a meter un poquito en la historia, que el inventor del tornillo se podría decir que es el griego Arquitas de Tarento, y el que lo perfeccionó fue Arquímedes. Este tornillo, hace cientos de años tenía un problema, el cual era que estaban hechos a mano y no había una tuerca igual o dos iguales para que puedan coincidir. Entonces, en 1841, Joseph Whitworth crea un paso de rosca universal para todo tipo de tornillo, ¿no? Bueno, el tornillo es una pieza metálica que tiene la función de unir dos o más elementos desviados directamente del plano inclinado y trabaja con un orificio enroscado, que consta de tres partes, que es la cabeza, el cuello y la rosca. Las normas. Los tornillos siguen los tornillos siguen distintas normas para su calidad, que pueden ser en ISO o en DIN. Aquí tenemos unos ejemplos como es el DIN 912, que significa los tornillos de cabeza redonda con hexágono interior. El DIN 478, que es un tornillo de cabeza cuadrada y base cilíndrica. El DIN 63 y 87, que son los tornillos de cabeza avellanada. Perdón, ¿está compartiendo? ¿Se ve las diapositivas? Sí, se ve que bien. ¿Se ven? Desde un Sería principio. mejor si lo pone la copita, para que se comparta toda la pantalla. A ver, haga el intento. A ver. ¿Ahí se ve todo? A ver, espera un ratito todavía, espera. No, sigue igual. Qué raro. Ya, sigan más. Ya. Bueno, entonces, siguiendo con las normas, que es el DIN 91, por ejemplo, es un tornillo de cabeza alonada. Y por último tenemos el DIN 84, que es un tornillo con ranura y cabeza cilíndrica. Bueno, ahora tenemos la clasificación de acuerdo al uso. Por ejemplo, los tornillos de uso general es una producción automatizada en el ambiente, en el aspecto de la estampación de cabeza y la laminación de rosca. En cambio, los tornillos de miniatura son los chiquititos, los pequeñitos que pueden observar, que están diseñados específicamente para los productos electrónicos, para el ámbito electrónico. Los de alta resistencia, que normalmente vienen de acero, que normalmente están normalizadas, como lo mencioné antes. Los inox inviolables, que son los que una vez enroscados ya no se puede desenroscar, ya no se pueden sacar, a menos que se rompa. Luego están los de precisión, que están diseñados para uniones fuertes debido a presiones o fuerzas que se apliquen. Los grandes, que sus dimensiones salen de la producción estándar y se fabrican de acuerdo a especificaciones, tanto en el tamaño como en el material o en la calidad que se pueda requerir.
Los de titanio, que son los usados normalmente para el ámbito quirúrgico o aeronáutico, también está usado para la fabricación de motocicletas, bicicletas, y en el ámbito industrial se lo usa bastante porque es de alta resistencia hacia el ataque de los ácidos, ¿no? El de acero inoxidable, que para usarlos, se los usa por la alta resistencia a la humedad. Los de latonado, que son normalmente decorativos. Y por último, los de latón, que son utilizados en trabajos de madera y montajes de decorado. Aquí hablamos de las partes de un tornillo que consta de una cabeza, su cuello y la rosca. La cabeza del tornillo es lo que nos permite girarlo para atornillar. Pueden ser de diversas formas, como redondas, hexagonales, cuadradas y demás. También existen distintas ranuras. Las más comunes son las que se conocen como planas y de cruz. El cuello es la parte del cilindro que permanece sin rosca. Y finalmente tenemos la rosca o vástago roscado, que es la parte que nos permite apretar el tornillo y consta de 3 partes: el hilo, la cresta y la raíz. Existen muchos tipos y tamaños de tornillos. Una clasificación puede ser la siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, Kevin. Los tornillos tirafondos para paredes y madera se utilizan mucho para atornillar los soportes de elementos pesados que vayan colgados en las paredes de edificios, como toldos o aparatos de aire acondicionado. También se utiliza para el atornillado de madera de grandes embalajes. Estos tornillos tienen distintos tipos de cabeza. También tenemos los autodoscantes y autoperforantes para chapas metálicas y maderas duras. Los autodoscantes tienen la mayor parte de su caña cilíndrica y el extremo en forma cónica. Pueden ser de cabeza plana, oval, redondeada o chata. La rosca es delgada con su fondo plano para que la plancha se aloje en él. Se usan en láminas o perfiles metálicos porque permite unir metal con madera, metal con metal, metal con plástico o con otros materiales. Sus bordes son más afilados que los tornillos para madera. Los autoperforantes, su punta es una broca, lo que evita hacer perforaciones para instalarlos. Se usan para metales más pesados. Y los tornillos de rosca cilíndrica para uniones metálicas se utilizan normalmente en las máquinas, y lo más importante es que soportan bien los esfuerzos a los que están sometidos, no se aflojan durante el funcionamiento de la máquina. Lo destacable de estos tornillos es el sistema de roscas y el tipo de cabeza que tengan puesto por el sistema de rosca. Los más usados son los siguientes: la rosca métrica o de paso normal, la rosca inglesa y la rosca americana. Siguiente. Los tornillos comerciales de cabeza hexagonal, lo normal es que la cabeza de los tornillos comerciales sea hexagonal, principalmente los que se enroscan en piezas metálicas o en su correspondiente tuerca. Los tornillos comerciales con cabeza alien se utilizan en trabajos de matricería, ya que la cabeza queda embutida dentro de los moldes. También se utiliza para la mecánica de automoción y motociclismo, debido a la facilidad que da el apriete cuando se encuentran en lugares difíciles de acceder. Los tornillos para apriete con destornillador se utilizan mucho en diversos tipos de carpintería, tanto en madera como metálica, ya que es un sistema de rápido atornillado. En el atornillado de piezas metálicas se utiliza menos porque está expuesto a que se afloje durante el funcionamiento de la máquina. Continuando con el tema, yo les explicaré acerca de las cualidades fundamentales del tornillo. Dentro de estas, como principal cualidad, tenemos que debe ser su capacidad para garantizar la durabilidad de las uniones roscadas, ya que con el tiempo la fijación pierde la eficacia
debido al rozamiento o altas temperaturas. Y aquí es donde entra esta capacidad del fijador para resistir las vibraciones y prevenir así el autoaflojamiento. Luego está que debe permitir la extracción posterior de las tuercas con herramientas manuales, sin tener que calentar o deformar la unión. También que el fijador de tornillos sea seguro y no tenga ningún riesgo para los operarios o para el medio ambiente. Los distintos tipos de fijadores de roscas se caracterizan por sus diferentes resistencias mecánicas, química o térmica. También que el fijador tenga la viscosidad adecuada según las medidas o el material de las roscas. La mayoría de las roscas son de metal, por lo que no todos los metales son iguales. Y también otra cualidad sería que tenga buena resistencia mecánica, química y o térmica. A la siguiente diapositiva, por favor. Aplicaciones de tornillos. Dentro de estas aplicaciones presenta 4 tipos de aplicaciones, que son las aplicaciones en mecánica industrial, en construcción, en la mecánica automotriz y en la industria eléctrica. Dentro de las aplicaciones en la mecánica industrial, los tornillos se utilizan en la fijación de motores, bombas hidráulicas, tramos de tuberías, tapas en tanques, bastidores de máquinas, estructuras, chumoceras, piñones, poleas, tapones de tuberías, de calderas, etc. También es donde las más usadas son las bridas de tubería. Estas bridas son elementos de unión que principalmente están utilizados para tuberías y que su función es unir 2 elementos en un sistema de tuberías. También, a la siguiente, por favor. En las aplicaciones de construcción, los pernos Zaferok se utilizan para la fortificación y el reforzamiento de roscas y suelos, que son los que permiten mantener la integridad de la rosca o los suelos, ya que está sometida a esfuerzos de manera que actúen de forma efectiva. Y que en sus sistemas de anclaje y sujeción de suelos de Zaferok está recomendado en la construcción civil, como por ejemplo para los muros de contención, estabilización de taludes, fortificación de galerías, cavernas y demás. A la siguiente, por favor. Aplicación en la mecánica automotriz. En la mecánica automotriz, el uso de los tornillos es indispensable, tanto en el tren motriz como en las chasis, que son componentes eléctricos, suspensión, etc. Se puede hallar que todos estos tamaños y formas de todo tipo debido al amplio ramo de aplicación y variedad de formas y tamaños que se pueden encontrar en un vehículo automotor. Los tornillos que se aplican mayormente son los de sujeción de motor, los tornillos hexagonales, los tornillos de mariposa, los tornillos de cabeza cilíndrica, etc. También los tipos de rosca más comunes que son usados en la rama automotriz son las roscas de paso fino. Al siguiente. Los tornillos en la industria eléctrica. Estos tornillos de la industria eléctrica son los que se utilizan mayormente con anclajes de tensión para la fijación de componentes como cables a una base o unión y que se fabrican con especificaciones de resistencia y conductividad dependiendo del material conductor. También se fabrican semiconductores
y con aislantes, sobre todo en la electrónica. Algunas de estas aplicaciones en las que se utilizan mayormente son en los armarios eléctricos, la iluminación, los motores, las bombas, la distribución eléctrica BT y los contadores. Al siguiente, por favor. Continuaremos hablando sobre el proceso de producción de los tornillos. Para empezar, diremos que los tornillos pueden ser forjados en frío y en caliente. Aquí podemos observar una máquina encargada de la producción de tornillos. Siguiente, por favor. El forjado frío es el proceso para producir pernos y tornillos con cabeza. La materia prima utilizada es el alambrón de acero, que este es un alambre trefilado que viene presentado en rollos. Los principales pasos de cómo se fabrican los tornillos en forjado frío son el procesamiento del alambrón, que consiste en tomar el alambre de acero y tenerlo por 30 horas en un horno para así poder ablandarlo. Este se debe sumergir en ácido sulfúrico para retirar partículas de óxido. Se aclara con agua y se baña en fosfato. Esto evita que el acero se oxide y también lo lubrica para moldearlo mejor. El enderezado y corte, primero se endereza el alambrón y después se lo corta en pedazos ligeramente más largos que los futuros tornillos, y los sobrantes se convierten en tuercas. En el moldeado, cada pieza pasa por un molde que la dejará redonda. Posteriormente se va configurando la cabeza del tornillo. El achaflanado da forma a los extremos del tornillo, para que no quede la punta plana sino achaflanada. Y en el enroscado se deforma el vástago del tornillo para conseguir la rosca especificada, pasándola por el rodillo de alta presión. Siguiente, por favor. En el forjado caliente, la fabricación de tornillos es paso a paso, y este es poco común ya que su fabricación se hace a través de pedidos especiales, porque las referencias manejadas en este tipo de fabricación son de gran tamaño. Los principales pasos son el estampado, que es la operación de golpe entre dos elementos que da forma a un material, aplicando su propiedad de plasticidad, con ayuda de un calentamiento previo a altas temperaturas en hornos. El apuntado es donde se define la punta del tornillo. El roscado es el proceso de conformación de espiral en los tornillos. El desbarbado es donde se le da forma hexagonal al tornillo y el forjado de las llaves es el proceso en el cual se hace una copa en la punta de la varilla con un calentamiento previo. Siguiente. El proceso de fabricación de tuercas, como ya se había mencionado anteriormente, se toman las barras de acero o trozos de alambrón sobrantes. Para hacer las tuercas se realiza un proceso de forjado en caliente. Las barras de acero se convierten en postas, que son pequeños fragmentos. Empezamos con el aplastado de las postas, donde los martillos neumáticos transforman las postas. Estas se aplastan y luego van al forjado de la forma hexagonal, donde mediante 8 martillos neumáticos golpean la posta. Posteriormente se troquela el orificio con el proceso de aplastado y troquelado. Finalmente el enroscado, que consiste en que el hilo entre en el orificio y labra la rosca. Las tuercas y los tornillos pasan por un horno a 870 grados centígrados durante 1 hora que les da la resistencia. Luego se hace un enfriado rápido con aceite durante 5 minutos, que solidifica la estructura interna y esto lo hace duro pero quebradizo. Se calienta las piezas durante 1 hora y de esa manera se obtiene la dureza de cada una de las piezas. Siguiente. Continuando con la exposición, vendría la siguiente, que son las mediciones y verificación de los tornillos. Para la medición directa se utiliza generalmente, son 2 tipos de mediciones, que son la directa y la indirecta. Para la directa se utiliza un instrumento llamado un calibrador diferencial o micrométrico, cuya característica es medir el diámetro exacto o los ángulos que tiene la rosca. Y la medición directa o indirecta, perdón, es la introducción del
la tuerca en la rosca para verificar si está correctamente los surcos de la rosca. Tratamiento térmico de los tornillos. La mayoría de los tornillos que se fabrican son de acero o aluminio. Los tornillos de fabricación en aluminio se usan o se emplean con frecuencia en uniones de materiales blandos, como puede ser la madera o plásticos, goma o cualquier material que sea blando. Y los tornillos que son de aleación de acero, hay que destacar el acero que son los de acero inoxidable, que se emplean en construcciones de gran envergadura o puede ser de construcciones industriales, fabricación de maquinaria, puede ser también empleados en industria alimentaria, ya que estos materiales que son inoxidables se emplean directamente en la industria alimentaria para no contaminar los alimentos que se producen en las máquinas que están conformadas con los tornillos inoxidables. Siguiente, por favor. El otro proceso que sigue es el temple. Al someter el acero a un calentamiento homogéneo a la temperatura superior, que es de 723 grados, para lograr una estructura autotécnica, que esto significa para tener un proceso final, luego ser enfriada rápidamente y adecuadamente para lograr la transición estructural de la martesita, que ese sería el proceso de temple final que tuviese antes de los demás procesos. El calentamiento debe ser no superior a los 950 grados, ya que con esa temperatura o superior a esa temperatura podría llegar a fundirse los tornillos. El revenido es el proceso siguiente al temple, que se realiza a temperatura no superior a los 650 grados y a un tiempo determinado de acuerdo a la dureza final requerida de los tornillos. Las variables de temperatura y tiempo deben ser controladas minuciosamente durante todo el proceso para de ese modo no hacer perder las propiedades que se desea obtener de los tornillos. Y también eso afectaría la composición química que tiene el acero. Cementado. En esta clase de tratamiento térmico, además de considerar el tiempo y la temperatura como factores fundamentales, hay que tener también en cuenta el medio y la atmósfera en que están envueltos el proceso durante el calentamiento y enfriamiento de los tornillos. Estos tratamientos suelen utilizar para obtener gran dureza superficial de los tornillos. Siguiente, por favor. Carbonizado. Es el endurecimiento de la superficie de los aceros de bajo contenido de carbono a una profundidad controlada por calentamiento y en atmósfera gaseosa, rica en carbono y amoníaco para difundir carbono y nitrógeno en la superficie y poder templar directamente con la formación de un nitrógeno de hierro y así obtener una capa dura con las características mecánicas que se desea obtener de los tornillos. Normalizado. Es un tratamiento que consiste en calentar el acero a una temperatura ligeramente superior a la temperatura temple, que es de 723 grados, siguiendo un enfriamiento al aire libre o temperatura ambiente. El siguiente, por favor. La longitud de los tornillos. Se ordena por razones meramente visuales a la hora de analizar los datos de los tornillos en dos rangos de longitudes, ya que pueden variar desde 0 a 40 milímetros y de 41 a 120 milímetros. Con estas mediciones se pretende que en cada lote de producción sea una medida exacta para cada lote de producción, ya que las roscas que se pretende hacer tienen que tener una longitud predeterminada y por esa razón la medición de los tornillos va también de acuerdo al diámetro que tienen cada uno de ellos o las mediciones que tienen cada uno de ellos. O también eso también varía también al tipo o a qué tipo de finalidad o a qué tipo de
proceso va a ir o en qué se va a emplear también los tornillos. Eso también afecta en la medición de los tornillos y en su diámetro. Luego de eso vendría el ensayo, que es el ensayo de dureza. Esta prueba decreta la resistencia del material a ser penetrado bajo un efecto de carga. Que con esto quiere decir que se lo puede hacer con una estructura o se lo agarra el tornillo y se lo hace con una prensa de presión para ver hasta qué carga puede sostener o resistir el tornillo. Eso se debe hacer directamente con la acción de un diamante, o una esfera de acero de elevada dureza. Este ensayo determina, de acuerdo al grado de dureza, si el acero está con las condiciones que se desea obtener para su producción y así directamente terminar una producción deseada. Siguiente, por favor. Luego el siguiente paso sería el ensayo del torque o tensión. Esta prueba consiste básicamente en someter simultáneamente el objeto de estudio a un ensayo simultáneo de resistencia y tracción y de torque, con el cual se representan las condiciones de servicio a las cuales ha de estar sometido el material. En este ensayo se verifica que la resistencia mecánica del material sea la correcta. Análisis metalográfico. Ensayo en el cual el metal es pulido hasta obtener brillo por medio de un ácido, el cual puede ser el ácido muriático, el cual revela la estructura y posteriormente se puede observar en el microscopio metalográfico de manera que se puede observar los defectos internos o estructurales que tenga la pieza y la estructura metalográfica correspondiente de los tornillos y así poder verificar si puede pasar al siguiente nivel, que sería el ensayo de corrosión. Siguiente, por favor. Ensayo de corrosión. En esta prueba se realiza en una cámara salina, en el cual se introduce el material, los tornillos, que presentan un revestimiento sobre su superficie entre los cuales contaríamos por ejemplo con el fosfatado, silicado, irisado, etcétera, que son el proceso que se sigue. Durante el periodo del tiempo que esta puede ser de acuerdo al diámetro o el tamaño de los pernos o tornillos que se está tratando. Gracias a este estudio es posible identificar el grado de resistencia que presentan dichos revestimientos y efectos de corrosión que pueden presentar los tornillos al momento al momento que sufren los tratamientos térmicos. Análisis dimensionales. En este estudio se realiza por medio de un proyector de perfiles, el cual amplía a una pantalla el perfil del tornillo y así las herramientas que son objeto de análisis, de manera que se determinan notablemente sus características dimensionales. Siguiente, por favor. Terminando con esto, las conclusiones que pudimos obtener de esto es que los tornillos y los pernos, como aquí los conocemos comúnmente, son elementos de gran importancia en toda el área en todas las áreas, como puede ser la construcción, medicina, fábricas u otros donde se pueden emplear estos. Por este motivo, la calidad de los tornillos deben ser óptimas y cumplir con todas las normas de calidad que corresponde para cada una de ellas, ya que eso puede perjudicar la calidad de las máquinas o sistemas importantes como puede ser la fábrica de bombas, motores u otros instrumentos que tienen que tener un rendimiento óptimo. Como en todo proceso de producción existen fallas, por lo que debemos realizar todas las pruebas necesarias para identificar los posibles errores y así poder corregirlos con el proceso con los procesos de control de calidad de los productos, con sus normas de calidad respectivas, y así para que así los tornillos lleguen a los clientes de una forma óptima y en las perfectas condiciones para las que son requeridas. Eso sería todo. Gracias.
Bien, preguntas. Yo, Inge. Ya, un ratito lo voy a anotar. Valdés Rodrigo Helio. Ya, adelante. Respecto al autodesajuste que sufre un tornillo, ¿hay algo que se puede hacer para evitar esto? Para evitar esto, el autodesajuste, lo que se hace es el tratamiento térmico. Depende del tratamiento térmico a lo que está sometido el tornillo. Por eso se hacen dos tipos de tratamiento térmico. Uno, como dijimos, que es a uno de 723 grados y uno final que puede llegar a ser hasta 950 grados para que tenga su dureza máxima. Ya, está muy bien. Vamos con otra pregunta. Yo, Inge. Noelia Bedia. Un ratito. Ya, adelante, señorita. Si se trabaja con un material de madera, ¿consideran que sería mejor utilizar un tornillo en vez de un clavo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Se podría utilizar cualquiera de los dos. Pero la diferencia entre el tornillo y el clavo, el clavo es liso, y mientras que el Pero tornillo es... ¿cuál? ¿Perdón? Siga nomás, siga con la respuesta. Ya, mientras que el tornillo es es roscado. Mientras que el clavo, como es liso, es fácil de prenderse de una superficie a otra, mientras que el tornillo es difícil que se desprenda. Esa es la diferencia entre los dos. Hay muchas más todavía. Ya, vamos con otra. Yo, Inge. Ya, un ratito. Alejandra Flores de los Ríos. Andrea. Soy ¿Perdón? Andrea. Ah, Andrea. Ya, adelante, señorita Andrea. ¿Hay alguna norma o algunas tablas en las que se pueda ver cómo se puede clasificar el grado de dureza de los tornillos y de las tuercas? Sí, existen varias tablas para las normas. Es dependiendo de cada material y dependiendo también del tipo de tornillo, no sé cómo explicarte, la morfología, hay también de longitud, o sea, hay bastantes tablas respecto a lo que son las normas, tanto como para ISO como para DIN. Está bien, gracias. Ya, vamos con otra pregunta. Ya. Aquí, Inge. Sí, adelante. Chumacero. Yandiel Chumacero. Ya, adelante, señorita. Mencionaron que hay diferentes ensayos por los cuales tienen que pasar un tornillo antes de salir a la venta, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando estos tornillos no cumplen con esas características? ¿Es desechado o vuelve a ser fundido? Los materiales o los tornillos que tienen efectos, esos son directamente almacenados para ser empleados en otro aspecto, como puede ser refundido y hacer otro material. U otros tornillos, también podría ser eso. Ya, gracias. Ya, muy bien, listo, chicos. Ya, muy bien. La próxima semana pasamos normalmente y fijamos nuestro primer parcial. Inge, una consulta. Adelante. Nos tenía que dar los temas a partir del grupo 11 hasta el grupo 14. ¿No se da todavía? Nos tenía que dar sin esta clase, Inge. Un ratito, por favor. Son 4 grupos. Ya, a ver, espérenme un ratito. Ya, a ver, quédense ustedes, los que todavía no tienen grupo, o perdón, los que no tienen tema.